Soy Miguel Villegas y viene conmigo también Lourdes Bueno. Somos Villegas Bueno Arquitectura y antes éramos Arquitectónica. Voy a contaros un poquito más desde la parte arquitectónica, quizás porque pedimos permiso a SmartLab para contaros una cosa que más que nuestros proyectos y nuestros trabajos sobre diseño generativo nos interesaba intentar llegar un poquito más atrás a un tema que está más alrededor de la investigación universitaria, alrededor del tema de mi tesis ahora mismo, que a los trabajos de aplicación pura y dura que los hacemos más en la rama de Villegas Bueno. Hemos titulado la presentación Diseño Informacional y he separado informacional así en tres partes, porque creo que ayuda bastante a entender el enfoque que os voy a plantear, y sobre todo porque una de las cosas que nosotros vemos ahora mismo alrededor del diseño generativo, quizá como problema, es que se centra muchísimo en el trabajo con la forma, ¿no? Es decir, nuestra profesión, el trabajo con la arquitectura, es indudablemente el hecho de producir realidades materiales. Las realidades materiales se constituyen en su forma, pero la relación con el concepto de información es en lo que voy a intentar incidir, ¿no? Un poco más. ¿Qué es la información? Vamos a encontrarnos con diversas acepciones, pero a mí me interesa especialmente una, ¿no? Que es la idea de que la información es aquello que elimina la incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Todos tenemos quizá en la cabeza, no sé si es un mito, una leyenda urbana o es real, la frase de Leonardo cuando afirmaba que el David estaba dentro del bloque de mármol y que él se limitó a eliminar lo que sobraba, ¿no? Hasta descubrir el David. Pero a mí me surge una pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuántas esculturas, además del David, se escondían dentro de ese bloque de mármol y podían haber sido generadas con una información distinta, ¿no? Es decir, si pensamos no en el David, sino en el bloque de mármol, nos estamos encontrando con que hay una incertidumbre, hay una pregunta: ¿qué estatua esconde ese bloque de mármol? Miguel Ángel lo tiene claro y produce el David, pero una información distinta, una eliminación de incertidumbre distinta podría haber producido otras estatuas, ¿no? Un número que no conocemos. Si empezamos a trabajar con la información como materia prima, tenemos que intentar desligarnos un poco, y también me parece que es importante en el trabajo que os estoy planteando, tenemos que intentar desligarnos de la información como mensaje, ¿no? Estamos dentro de las profesiones creativas y la arquitectura es importante, es una componente importantísima, ¿no? La componente de subjetividad de la creación, la componente de transmisión de mensajes. Me interesa que la eliminemos para poder centrarnos en lo que es la información como materia prima. Es una posición muy fuerte, pero creo que podemos hacer el ejercicio de intentar eliminar ese salto. Podríamos encontrarnos, cuando estamos hablando de diseño informacional y hacemos el ejemplo, la analogía con el trabajo de Miguel Ángel y el David, podríamos encontrarnos con el argumento de decir, bueno, todo el diseño es informacional, ¿no? Yo el concepto me lo apropio realmente de una definición que no es mía, que es de Manuel Castells, cuando en la trilogía de la Sociedad Red habla de la sociedad informacional, ¿no? Cuenta la anécdota de que Sociedad Red es realmente, el título de la trilogía es una operación de marketing, cuando su intento y su interés fundamental es que se hablara de sociedad informacional, pero que sociedad informacional no vendía tanto, no era tan comercial para publicar los libros. Y él mismo se hace la autocrítica, la misma que yo estaba haciendo, con esta frase de decir: todas las sociedades de la historia, todas las sociedades humanas han manejado información, todos los seres humanos se hacen sociales porque empiezan a comunicarse, entonces todos han manejado información. ¿En qué se distingue la realidad contemporánea para que Castells hable de sociedad informacional y yo pueda hablar de diseño informacional? La distinción fundamental es en que en este momento la información puede entenderse como materia prima, no simplemente como un instrumento, como una herramienta, sino como materia prima. Siempre que damos instrucciones eliminamos incertidumbres. Siempre que hacemos un trabajo de diseño, estamos estableciendo, cuando hacemos proyectos de arquitectura, estamos estableciendo una serie de instrucciones, estamos eliminando incertidumbres, estamos dando información, eso lo tenemos claro. Ahora, ¿qué tenemos que plantearnos para trabajar con la información como materia prima?
un salto importante, ¿no? Es decir, me vais a permitir una analogía, voy a eliminar el concepto de creación estética y de arquitectura para empezar a hacer el ejemplo más operativo, ¿no? Es decir, si empezamos a hablar y empezamos a ver que si empezamos a tener como materia prima, tenemos huevos, tenemos leche, tenemos mantequilla, tenemos harina, chocolate. Me lo voy a apropiar del cargador. Perdón. Eso salen crepes, ¿no? Con Bizcocho. 2 huevos, ¿no? Un vaso de leche, un vaso de harina. La masa de los crepes. Estamos por aquí, ¿no? Harina, chocolate, azúcar y levadura. Uy. Rafa, Ahí lo tienes. Rafa, la de crepes. Perfecto. Y una tortilla. También sale. Y muffins. Y huevos pochados. Y un bizcocho. Y huevos fritos. Y merengue. Y galletas. Y magdalenas con cobertura de chocolate. Todas estas 9 combinaciones son combinaciones que se pueden obtener de los ingredientes que estamos viendo en la pantalla anterior. ¿En qué se diferencian? La relación, ¿en qué se diferencian? Si todos estamos hablando de ingredientes, hay algunos de estos platos que no tienen 0 ingredientes, o sea, 0 cantidad de algunos de los ingredientes anteriores. ¿En qué se diferencian? Se diferencian fundamentalmente en la información, en lo que les ha dado forma a esos ingredientes para constituir estos platos. Y ahora empezamos con nuestro argumento, con la creatividad. Estoy intentando hacer un poco o plantearos un poco en voz alta los argumentos, haciendo abogado del diablo, ¿no? Lo que nos podemos encontrar cuando estamos enfrentando estas ideas con los conceptos clásicos de proyecto, de creación y de diseño, ¿no? Pues llega el arquitecto ortodoxo y dice, bueno, pero es que, entonces, ¿qué está proponiendo? Máquinas de producir, que produzcan siempre, está planteando recetas que produzcan siempre el mismo resultado. Pues nos encontramos con otro ejemplo muy claro de trabajo, ¿no? Es decir, 9 tartas de chocolate. Conceptualmente, estos 9 platos ya sí tienen los mismos ingredientes y posiblemente en unas proporciones muchísimo más aproximadas de lo que estábamos hablando antes. Estamos hablando de 9 platos, que son 9 tartas de chocolate, pero son 9 tartas distintas. ¿Por qué? Porque han correspondido a 9 pequeñas modificaciones, pequeñas operaciones de afinar una determinada receta y posiblemente a 9 creativos, a 9 diseñadores, a 9 cocineros que han hecho estas 9 operaciones de diseño con ingredientes, con información. ¿En qué se diferencia entonces un proyecto de una receta? ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la información como materia prima. Me imagino que todos lo reconocéis. Habéis jugado a quién es quién alguna vez, ¿verdad? El juego de antediluviano. Nosotros teníamos un personaje y estábamos jugando con nuestro amigo al otro lado del tablero, con otro juego de cartas, con otro personaje. ¿Cómo se resolvía el juego? El juego se resolvía haciendo que nuestro amigo nos diera información, nos eliminara la incertidumbre que planteaba que nuestra tarjeta potencialmente era todos, o la tarjeta de nuestro amigo potencialmente era todo nuestro tablero, no al revés, lo estaba viendo. Todo nuestro tablero, todas las figuras, que no me acuerdo cuántas eran, pero eran 20, 30, 40 personajes, potencialmente estaban encerrando, o sea, la tarjeta de nuestro contrincante estaba encerrando potencialmente a todos los personajes que nosotros teníamos enfrente. Cuando nuestro amigo nos estaba dando información, estaba eliminando la incertidumbre que nos permitía a nosotros ir tomando decisiones, ir centrándonos en el personaje determinado hasta ganar el juego. Me hicieron, el primero de carrera, nunca se me olvidará, me hicieron la pregunta clave: ¿cuál es la materia prima con la que trabaja el arquitecto? Alguno decía el ladrillo, la construcción, las estructuras, los materiales. Alguien dijo en voz muy bajita: el espacio. El profesor se le iluminó la cara porque tenía un alumno que fue capaz de entender lo que le esperaba durante toda su vida profesional ya en primera carrera, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos con el espacio. Ahora, ¿cuál es la materia prima de ese juego? La materia prima de ese juego es la información y es un juego. ¿Podemos hibridar esas situaciones? ¿Podemos hibridar la información y el espacio?
Y os voy a plantear aquí un ejercicio muy pequeño, pero que con todo el desarrollo de la semana creo que va a ser interesante. Es lo que nosotros llamamos el metataburete. La partícula meta en griego viene a identificar lo que está más allá, ¿no? Lo que supera. ¿Habéis escuchado alguna vez leyendo textos de teoría o de filosofía o de lingüística hablar de los metalenguajes, ¿no? Son los lenguajes que engloban a los propios lenguajes. Usamos siempre el taburete porque nos parece un objeto de diseño lo suficientemente básico, lo suficientemente primario, como para demostrar parte de esta teoría. Bien, el metataburete. Si hacemos un despliegue, si encuentro el cursor, ahí está. Si hacemos un despliegue de lo que es un taburete, nos encontramos que aplicando conceptos de información, ahí podríamos hacer, y esto es un análisis muy básico, me vais a permitir el ejercicio de reducción por no meterme en camisa de 11 varas, ¿no? Un taburete, si hablamos solo de información, no vamos a meternos en temas formales, hablamos solo en temas de información, tiene toda una serie de componentes, ¿no? Que tomamos en lo que nosotros tenemos que pensar cosas. Tenemos que pensar en las patas, en el asiento, en el ancho del asiento, en la altura, material de las patas, grosor de las patas, material del asiento. Podríamos seguir aquí bastante, ¿verdad? Podríamos seguir con muchos componentes de los que tendríamos que pensar si estamos enfrentándonos al diseño de un asiento. No he entrado siquiera en pensar en que nosotros podemos estar diseñando taburetes de los monocascos, esto que sabéis que son los moldeados en plástico, ya estamos hablando de cosas híbridas que ni tienen patas ni asientos, sino son una sola cosa, ¿vale? Pero ahí empezamos a ver ya una apertura de información, ¿verdad? El tema que a mí me interesa fundamentalmente cuando estamos hablando de esto es que si nosotros hablamos de patas y empezamos a discretizar, y empezamos a hablar de la información alrededor de las patas, podemos hablar de taburetes que tienen una pata, 2, 3, 4 o más de 4. Pero más de 4 podríamos llegar a seguir trabajando, ¿verdad? Y eso nos plantearía, nada más que este esquema, ya nos plantearía 5 taburetes, 5 opciones distintas para el taburete, ¿verdad? Si hablamos del asiento, un asiento triangular, cuadrado, poligonal, redondo, el ancho del asiento, y aquí empezamos a dimensionar, 35, 36, 39 centímetros, podríamos seguir en sucesión, altura del asiento, material de las patas, grosor de las patas. Os estáis dando cuenta que siguiendo el argumento, yo de lo que estoy hablando aquí, cuando estuviese tomando ciertas decisiones en todos esos aspectos, lo que estaría, si estuviese eligiendo solo una de esas opciones, estaría eliminando incertidumbre, estaría tomando decisiones. Pero generalmente los procesos analógicos, los procesos ortodoxos de diseño, no hacemos explícitas esas decisiones, simplemente las tomamos, ¿no? Hablamos antes en la comida de cómo creamos cuando estamos usando herramientas analógicas, cómo creamos directamente con lápiz y papel. Esos procesos nos llevan a tomar decisiones lineales, casi como si estuviésemos escribiendo una carta en la que si no conseguimos releer, no conseguimos hilar esos temas. Pero cuando estamos conteniendo toda esa información en una estructura informacional, valga la redundancia, nos estamos encontrando con que todas esas opciones siguen estando en el taburete. Todas esas decisiones, cuando nosotros hacemos esta apertura de posibilidades, no se han tomado. Si no hemos tomado la decisión de hacer una determinada elección, las opciones siguen latentes, sigue existiendo esa potencia de elección. En ese abanico, si hacemos un análisis de las distintas posibilidades que ese abanico de opciones, si consideráramos que todas son posibles, si hacemos un análisis de ese abanico tan simple como lo habéis visto, abre la posibilidad de construir 36.000 taburetes distintos, porque todas las opciones se multiplican unas por otras, son 36.000 taburetes distintos. Esta mañana hacía la consulta para poder contaros un poco de verosimilitud. El genoma humano solo tiene 2 pares, o sea, el ADN, el ARN tiene, haciendo un poco una reducción, me vais a permitir la licencia, el genoma humano tiene dos pares, o sea, dos bases distintas. Todo nuestro ADN se compone solo de 2 bases. Podemos decir que estamos escritos en lenguaje binario, pero nuestro genoma completo
tiene una extensión de 3.000 millones de pares. Si lo pasamos a lenguaje binario no se me ocurre cómo... o sea, no soy capaz de saber si son bits, bytes, terabytes, es muchísima información. Pero daros cuenta de que estamos hablando de que si esto nos da 36.000 taburetes, el genoma humano podría, que no es el caso, pero podría darse el caso de que nos diese 2 elevado a 3.000 millones de combinaciones posibles. Eso es un número, posiblemente no haya habido tantos seres humanos en la historia de la Tierra, tantos seres humanos vivos y muertos en la historia de la Tierra todavía. O sea, todavía seguramente no habremos agotado las posibilidades de seres humanos que se hayan producido. Esto es un genoma. Esto es un genoma de un taburete muy básico. Si en el genoma humano estamos todos los seres humanos, no estamos en un genoma de diseño todos los taburetes posibles. ¿Qué estaríamos provocando entonces? Estaríamos provocando con este tipo de trabajo tener controlados y al alcance de la mano y al alcance de nuestra toma de decisiones la producción de todos los taburetes posibles que esconden ese genoma. Para nosotros, el metataburete, el concepto de metaproyecto, va más allá de un objeto definido como pensamiento finalista, ¿no? Es decir, no es solo trascender la producción de forma, sino trascender el intento de producción de un objeto material. Porque cuando nos quedamos en ese metaproyecto, lo que estamos haciendo es contener como información, en un estado informacional, todas las posibles actualizaciones de esos proyectos, ¿no? Es importante que planteemos que tenemos que discretizar, ¿no? El proceso que yo he hecho antes con el taburete es un proceso de reducción, pero al mismo tiempo tiene un potencial enorme, ¿no? Y me gustaría y creo en esta defensa, en este argumento, que cuando nosotros estamos usando este tipo de herramientas informacionales, otro argumento muy fácil de llegar es decir, bueno, estás coartando la subjetividad creativa que tenemos todos cuando estamos desarrollando nuestra profesión. Yo creo que no se está coartando, lo que estamos haciendo es instrumentalizar, ¿no? Creo que la creatividad se puede suplementar, o sea, se puede complementar o suplementar en el caso de que tengas una creatividad deficitaria, pero se puede complementar con las herramientas digitales, haciendo que nuestra capacidad no se vea sustituida, sino que se vea ampliada por las herramientas digitales y el procesamiento de la información. El diseño informacional trabaja en tres líneas fundamentales que para nosotros necesitan de 3 actitudes fundamentales, ¿no? Una es la percepción de la realidad, ¿no? Es decir, necesitamos una percepción distinta, diferenciada. Otra es la discretización de la realidad. La realidad analógica es continua y tenemos para poder trabajarla con herramientas digitales, con herramientas informacionales, tenemos que discretizarla. Y la tercera, que quizás sea la más importante porque es la que realmente produce, es en la que se ponemos nosotros, y es la que la creatividad es donde está, o sea, se la exige más, es donde nosotros ponemos en relación la información que nosotros en la que nosotros hemos convertido la realidad para poder producir nuestro diseño, para producir eso otro que va más allá de la realidad, ¿no? Y las 3 actitudes fundamentales que necesitamos, y hablábamos antes de la elección de los lenguajes para determinadas palabras. Yo todavía hay una palabra en castellano que es muy parecida, o sea, que tiene un resultado muy parecido, pero me parece que el concepto en inglés de aware, de awareness, ¿no? Que en castellano se traduce por apercepción, pero que no es un concepto muy común, me parece fundamental, ¿no? Tenemos que, para producir una percepción operativa, no tenemos solo que percibir, sino tenemos que apercibirnos, tenemos que ser conscientes de lo que estamos percibiendo en cada momento y hacerlo nuestro, ¿no? Hacerlo propio. Para poder discretizar tenemos que entender que nuestro trabajo tiene que ser productivo. Somos creadores, somos creativos, nuestro trabajo tiene que ser productivo, tenemos que discretizar con criterio. Y sobre todo cuando estamos haciendo un trabajo de relación, de construcción de esos algoritmos que ponen en carga la información y que producen eso otro, creo que el mayor potencial es en el que, o sea, que tiene este tipo de trabajo, es aquel por el que
podemos ejercer de una forma mucho más activa nuestra responsabilidad como profesionales dentro de una sociedad compleja y que está permanentemente interactuando. Eso es todo. Muchas gracias.